que se va a sentar en el banquillo el exministro de Interior de la época del señor Mariano Rajoy, el señor Jorge Fernández Díaz, que se enfrenta, por tanto, a una pena de prisión. No hay tantos ministros que han ido a la trena, ha habido unos cuantos en los banquillos, condenados ha habido unos cuantos menos. Yo creo que ministros condenados está de la etapa del señor Felipe González, creo que solo fue condenado el señor Barrio Nuevo, porque hubo banquillo para otros más, pero que fueron absueltos, como Narcis Serra, como el Renfe, no sé el nombre, que hacía Valverde. De la etapa del señor Aznar que han acabado condenados, ha habido 3, en sentencia firme 2, que son Jaume Matas y Rodrigo Rato, por las tarjetas Black, y luego está en primera instancia Zaplana. Y luego 2 que han sido absueltos, pues como Cascos, que fue absuelto y tal. Y la etapa de Zapatero hubo 3 condenados también, que fueron Magdalena Álvarez, Greñán, el señor Griñán y el señor Chávez. Pero luego, aunque la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional reinterpretó el tema y anuló las condenas. Y por último, pues ahora tenga el turno al señor Rajoy, que tiene a su primer ministro que podría acabar condenado. Por cierto, casi a la vez que el señor Pedro Sánchez también se encuentra su primer ministro que podría ser condenado, porque también empieza esta semana el primer juicio contra el señor Ábalos. La gracia del tema es que el tema de las cloacas es como se llama a usar recursos de las fuerzas de seguridad del Estado, como puede ser la policía, la Guardia Civil o el CNI, para filtrar cosas. En toda la época ha habido cloacas. El comisario Villarejo lleva colaborando con cloacas, por así decirlo, desde la época de Felipe González, de la época de Zapatero, de la época de Aznar. Pero hay un punto llamativo en la época de Fernández Díaz, que es cuando se usaba cosas de cloacas, eran cuerpos entre ellos. Por ejemplo, cae un director del CSIC porque se descubre una cosa que hizo mal, y la cosa que hizo mal se descubre gracias a que otro miembro de una facción rival del CSIC se lo filtra a tal medio. Ese tipo de chanchullos estaba siempre el comisario Villarejo, le encantaban esas cosas participar. Pero son temas que tenían un recorrido muy interno. O sea, que un director de la policía conspire para echar a un subdirector, que un director adjunto operativo, eran cosas que quedaban en casa. Pero esas cosas son las que pasaban siempre. ¿Cuál es la novedad de la época de Fernández Díaz? Que dio un relato que permite que 2 sectores políticos se sientan muy agraviados. Polémica con esos informes que a veces se han filtrado a la prensa y que, por ejemplo, han perjudicado al alcalde de Barcelona, de Convergencia y Unió, el señor Xavier Trias, al que se dijo en uno de esos informes que tenía dinero en el extranjero y se ha demostrado que ese informe era falso. ¿Ha podido usted pedirle disculpas al alcalde de Barcelona? Yo no tengo por qué pedirle disculpas al alcalde porque primero ese informe no era de la UDEF. ¿De quién era? Desde luego ese informe no era de la UDEF. Uno, Podemos, porque en la época de Fernández Díaz era ministro del Interior, aparecieron investigaciones policiales de las cuales podemos sospechar que únicamente se abrían para que fueran filtradas y luego se cerraban porque no había mucha base, pero ya habías hecho la filtración y ya que la policía investiga. Y 2, el independentismo catalán. En este caso, sí hubo casos que fueron probados, básicamente que tiene que ver con la familia Pujol, pero hubo otros que no, como el del alcalde de Barcelona, que es el que siempre sacan. El periódico que lo publicó sí que daba como fuente la UDEF. No era, bueno, sí, lo que digo, no todo lo que se publica me aceptará usted que es verdad, ¿no? Es que es cierto, ¿no? Eso sí que se lo acepto. Lo que digo es que no era de la UDEF, ¿no? Hasta aquí la parte que compromete al señor Fernández Díaz, que ha tenido, por tanto, 2 sectores políticos que le odian bastante. Un sector político, el independentismo, otro sector político, el sector Podemos, porque le consideran el responsable político, no de todas las cloacas que no le importan a nadie, sino la parte de la cloaca que les interesan a ellos, que es la que tiene que ver con independentismo y tal. Es verdad que esas mismas cloacas también han atacado a otro tipo de políticos. Por ejemplo, Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, también fue víctima del mismo tipo de cloacas, pero no le interesa a nadie porque no hay un relato, a nadie le importa. La señora que vino después, Cifuentes, también tiene mucha pinta que fue un tema de cloacas, pero tampoco le importa a nadie porque no hay relato. Importan los 2 sectores que crean relato, que son Podemos o, por eso cuando se hizo el documental este que hizo Mediapro de las cloacas, evitaba sacar cuando cayó Manglano, cuando cayó, no, se centraba únicamente en los 2 sectores que pueden interesar a una parte del público, ¿no? Y este juicio no es por ninguna de las 2 cosas. O sea, el juicio no tiene que ver ni con Podemos ni con los independentistas catalanes. Tiene que ver con otra persona que también ha sido víctima de las cloacas, que es Luis Bárcenas, que es el que lleva esta historia. Mira, se lo voy a enseñar con dibujos para que lo entiendan, porque si no es un poco lioso.
Esto lo hice en su momento para explicar el caso. Yo es que creo que como del tema de Bárcenas y tal ya hemos hablado, yo creo que fíjese que el diagrama que va usted a poner, no sé si lo habremos visto ya, a no ser que sea un nuevo dibujo suyo. No, este tiene que ver con el caso Kitchen en concreto. ¿Ves? Mira, Plan Kitchen. ¿Ves? Este es un señor policía llamado Gómez Gordo, que dicen que era muy amigo de la señora Cospedal. Por cierto, seguramente fue el autor del informe PISA. Aquí tiene a el señor Sergio Ríos, que era el chofer del señor Bárcenas. Entonces, la historia consiste en que la policía quería investigar al señor Bárcenas y dijo, ¿y si captamos al chofer para que nos cuente un poco lo que está haciendo el señor Bárcenas? Y usted dirá, hombre, ¿y qué tiene de raro que se investigue a un tesorero de un partido político que está investigado por corrupción? Bueno, pues porque las malas lenguas dicen que no se trata de investigar para sacar a la luz, sino más bien al revés. Era un poco el miedo a ver si va a contar más de lo que nos interesa que cuente y aquí cae gente que no nos interesa que caiga, ¿no? Se corrió el chofer de Luis Bárcenas. Entonces, el señor Gómez Gordo quería captar al señor Sergio Ríos para decirle, oiga, usted que es policía, piense que por el bien de su país tiene que investigar a Bárcenas, que no ponga en peligro la estabilidad del Estado, tal, y entonces se lo encargó a un policía que se llama García Castaño, alias El Gordo. Entonces, sí, Gómez Gordo y El Gordo, yo no elijo los motes. Entonces, pero no lo consiguió, no salió bien, lo que fuera. Según el señor García Castaño, estaba a punto de conseguirlo, pero llegó una orden de arriba y dijo, no, lo estás haciendo mal. Es mejor que se encarguen de nuestra confianza, que tú lo estás captando mal, mejor que vaya. Entonces lo cambió y dijo, no, que vaya a Villarejo. Ese es más de confianza, que vaya él. Y entonces fue Villarejo y Villarejo es el que se encargó de captar al señor Sergio Ríos. Oye, cuéntanos los pasos que haga Bárcenas, tal. Y entonces, supuestamente el señor comisario Villarejo se lo contaba al señor Gómez Gordo y el señor Gómez Gordo se lo contaba al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y al secretario de Estado de Comunicación de Defensa entonces, que era Francisco Martínez. Son los que están todos estos los que están imputados en el banquillo en este juicio que ha empezado hoy, ¿no? Por cierto, este no está en el banquillo. Villarejo dice que también se lo contaba a otro intermediario, que era el señor Mauricio Casals, que por si no lo recuerdas es el presidente del periódico La Razón. Pero este no está en el banquillo. Eso es una maldad. Porque no, simplemente pasaba por ahí, porque qué mal pensás usted, que simplemente era un amigo de Villarejo. Fíjese que me extraña, ¿eh? O sea, que no esté. No, tampoco está la persona a la que según Villarejo se lo contaba todo el señor Casals, que era el señor Rajoy, de quien dicen que es amigo personal. Pero tampoco está en el banquillo. O sea, entonces yo creo que, a ver, que quién sabe, ¿eh? No sé cómo acabará esto, pero que a lo mejor están esperando a tirar las primeras fichas de dominó para que caigan las siguientes, ¿eh? Entonces... No, tampoco tienen ya mucho poder, que es decir, Mariano Rajoy ya no tiene poder alguno, y Mauricio Casals, hombre, por un motivo biológico, pues tampoco le queda mucho tiempo mandando el grupo a 3 Media, pero bueno, es incómodo pasar por el banquillo, así que... Entonces están aquí otros demás. Hay un incidente muy raro, por cierto, que durante el tiempo en el que Luis Bárcenas estaba siendo investigado, un tío disfrazado de cura se coló en su casa y amordazó a la familia Bárcenas. Sí. Y le detuvieron y se murió en la cárcel. Entonces, claro, hay muchas teorías del cura loco, de si era otro agente de... Pero claro, al cura loco el quien lo apresa es Sergio Ríos, precisamente. Una cosa que dice Villarejo es, pero vamos a ver, si justo es nuestro agente el que inmoviliza al cura loco, no va a ser entonces el cura loco otro de los nuestros. Entonces, aparentemente el cura loco era eso, un cura loco que vio por la tele la casa de Bárcenas y dijo, voy a entrar. Pero bueno, a lo mejor era otra facción. No es de saber, aquí hay tantas facciones. Pero no, el caso es que lo que se está investigando es ese operativo para controlar a Sergio Ríos, para que Sergio Ríos investigara a Luis Bárcenas, pues sí fue ilegal. Supongo que ellos van a defender, oye, ¿qué problema hay en que la policía investiga a un sospechoso de corrupción? El problema es que lo que sostendrá la Fiscalía es que no investigaban para que se supiera corrupción, sino al revés. El objetivo, dirán, del operativo era tapar. En todo caso, pongamos que somos tan benévolos de creer que de verdad era para investigar la corrupción. No es el orden lógico. Como usted sabe, el orden lógico es la justicia, ¿no? El juez es el que decide qué policía, el policía investiga y reporta al juez. Y aquí los policías no reportaban ante el juez, reportaban ante el ministro y el secretario de Estado. Esa es parte, ya de por sí, juega un poco en contra del ministro Fernández Díaz
y del señor Francisco Martínez, que es el secretario de Estado, que son los que lo tienen más negro en este asunto. No sé qué opina. Por cierto, hay otra pregunta que pueden decir, oye, ¿por qué si está Gómez Gordo no está Dolores de Cospedal? A quien podemos suponer que reportaba a Gómez Gordo. O ¿por qué no está Soraya de Santa María? Que supongo que estaría también en algún lugar en esta historia. Pero bueno, de momento, el que tiene más difícil, porque está directamente en los teléfonos, es Francisco Martínez, el secretario de Estado. Y también Fernández Díaz tiene jugadas en su contra porque también hay rastro de contactos directos de Fernández Díaz con Villarejo. Fernández Díaz llegó a decir en sede parlamentaria que el comisario Villarejo prestaba grandes servicios al Estado, con lo cual esa frase nos hace sospechar que tenía muy buena relación con él. El que menos tiene que perder es el comisario Villarejo en toda esta historia. Ya ha tenido tropecientos juicios, ha sido absuelto de la mitad, yo creo que más, también tiene alguna condena, pero ya, es que ya le da igual todo. Es el que, de hecho, si fuera por Villarejo, le encantaría sentar en el banquillo a Rajoy, al Rey, a quien pudiera. O sea, ya es quien menos tiene que perder en esta historia. Pero antes de entrar en la duda de toda esta historia de estos personajes que son poco conocidos, pero son los que de verdad están juzgándose. O sea, se habla muy poco de esto, pero esto es lo que de verdad es el caso Kitchen. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, es lo que a mí, sobre todo, la opinión y lo que más me preocupa es que llevemos tantísimo tiempo con esto. Quiero decir, ¿por qué se ha esperado tanto tiempo a este momento? A que por fin se celebre el juicio. ¿Hace cuánto tiempo es esto? Yo es que tengo en mi cabeza Bueno, toda te das esta cuenta que situación. Pedro Sánchez llegó al poder en el 2018, así que tiene que ser antes que eso. Fíjese, le iba a decir hace 8 años aproximadamente, pues fíjese, o sea, esto, entiéndame y que no quiero ser irrespetuoso, pero es que en más de uno y dos casos la vida se va a llevar por delante a alguno de los acusados porque sí y no vamos a ver qué ha pasado. Bueno, el señor, le he visto antes, el señor Castaño no está en el banquillo porque está ya gaga. O sea, quiero decir, está, ¿cómo se llama cuando estás? Que ya no puedes Senil. ser tu ictus y Ah, bueno. está vegetal. Por eso ya no está ni se ha librado del juicio. Con lo cual, al final, por motivos. La gente cuando dice, ¿cuántos del PP han muerto por corrupción y tal? Yo a veces me pregunto si el motivo de la muerte es más simple que el que parece. Es decir, al final, si tienes tantos imputados y son tan lenta la justicia, pues claro, alguno puede ser muerte sospechosa, pero otros van muriendo porque, claro, la justicia es tan lenta que por un motivo biológico, cuando tienes tropecientos imputados, pues algunos empiezan a morirse. Sobre todo es lo que le digo, que a mí, el que estén ahora mismo en la picota Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, para mí esto es el inicio, es el principio de todo. Es decir, yo creo que esto es el núcleo y de aquí tienen que salir unos tentáculos que tienen que llegar a más personas, como usted bien ha dicho, a Cospedal, Sede Santa María, que sí, Mauricio Casals, Rajoy, pero es que Nada, creo que si hemos tardado 10 años en llegar hasta este momento, creo que no llegaremos a ver nada no, más ya por, no lo sé. máximo que puede pasar es que condenen a Fernández Díaz. Y ya sería mucho, ¿eh? Porque no hay tanto, ya digo, no es fácil que un ministro acabe condenado, pero es lo que se centra todo. Y va a hacer todo lo posible el señor Fernández Díaz por cargarlo en sus subordinados. Es decir, lo que pasó en los fondos reservados. Absuelto ministro, condenado secretario de Estado. Eso es lo que va a intentar la defensa de Fernández Díaz. Ahí dependerá mucho de qué decida hacer Francisco Martínez. Si decide Es decir, curioso pringo yo que o me intento llevar por delante a mi jefe. aquí, claro, vamos a ver, es que aquí ocurre una cosa, lo de intentar cargarlo al subordinado. Yo siempre pienso que la responsabilidad tiene que ser de alguien que haya más arriba, no del de abajo, sinceramente. Pero bueno, esto es una forma también estratégica de acometer toda esta situación, tirar la mierda hacia abajo y no hacia arriba. Pero si con todo lo que ha pasado no han conseguido sentar ni en el banquillo a Rajoy, Cospedal y Soraya, yo creo que no lo van a conseguir. O sea que el tótem es conseguir que condenen a Fernández Díaz. Fíjese que no es por lo que hubieran querido Podemos independentistas, que bueno, lo que hubieran querido los de Podemos independentistas es llegar a juicio a Fernández Díaz por las filtraciones contra ellos. No lo han conseguido, no ha habido pruebas suficientes. Sí ha habido, por cierto, en ese banquillo sí hay también está el director también adjunto operativo de la policía, que se llama Eugenio Pino, que no salía en este dibujo, pero es otro de los que tenía también mucha responsabilidad en esto, porque como director adjunto operativo tenía que saber todo lo que pasaba. Ese sí tiene algún juicio abierto por el tema de Podemos y los independentistas. Pero Fernández Díaz, curiosamente, solo se ha conseguido encontrar testimonios que le vinculan directamente a un caso de cloacas, en este caso, el de Kitchen, que no parecería el más importante de todos los de las cloacas, pero es casualmente el que le ha llevado al banquillo de los acusados y veremos a ver si acaba o no en la lista de los condenados. Supongo que lo tendremos muy claro cuando llegue el día de las testificales.
cuando toque las certificadas veremos en su estado de ánimo, si está en plan sobrado de va, o si está en plan de, uy, le veo nerviosillo, le habrán dicho que esto pinta mal. Lo que usted dice, que dijera Fernández Díaz, no, esto me lo ordenó todo Rajoy. Si pasara eso, efectivamente sí, pero es que ni lo contemplo. Yo ni contemplo esa opción de que pasara. O, por ejemplo, que dijera, sí, yo todo lo que hacía, porque ya tendría que haber pasado, ya ha habido una instrucción. Si no lo ha dicho en la instrucción, lo va a decir en plan peliculero en el momento de... Yo imagino, lo que le toca aquí, usted sabe lo que es el idioma politiqués, ¿no? Es decir, yo no sabía nada, no, todos mis subordinados sabían nada, pero usted habló, sí, bueno, hablé alguna vez con Villarejo, pues me lo crucé un día, como lo cruzo a 1000 policías, tal. Supongo que eso va a ser la estrategia habitual. Villarejo sí, Villarejo dirá, sí, lo sabían todos, Rajoy y tal, pero creo que no es suficiente. O sea, creo que no basta que cuando le toque el turno a... Lo que usted dice tendría que ser únicamente si cuando llegara el turno a Fray Díaz dijera algo de eso, que ya le digo, es que ni lo contemplo como opción. No sé si usted cree que podría haber... No, tampoco, pero hombre, para darle un poco de vidilla a esto y hacerlo un poco más humano y más real, pues sí estaría bien, porque al final lo que nos estamos tragando es el mismo circo que ya hemos visto 1001 veces y que nos da un poco igual como acaba. Es decir, que si lleva a este hombre a la cárcel, a fin de cuentas dices, pues bueno, pero todo el mundo pensamos, o no me quiero poner ya en modo conspiranoico, pero que hay mucho más atrás. Hay mucho más atrás o arriba, mejor dicho. Es que el problema que veo es que yo creo que Mariano Rajoy como presidente era experto en no querer saber. O sea, yo no imagino al señor Rajoy diciendo, cuéntame. No, es decir, no me cuente nada, usted haga y no me cuente nada. Creo que es lo mismo que pasaba con las finanzas del PP, que él adrede no quería que le contaran nada de las finanzas, para decir, no, así no, porque si le cuentas algo le comprometes, entonces no, tú no me cuentes nada, haced lo que tengáis que hacer con las finanzas. Entonces le pega mucho ese tipo de líder. El que no quiere saber nada, adrede. Para decir, no, yo no sabía nada. Bueno, el caso es que me pasan ya los compañeros que nos están viendo el audio que usted comentaba, porque cuando han ido llegando los acusados en el día de hoy al juicio, ninguno quería hablar. El único que quería hablar con la prensa era naturalmente el comisario Villarejo. Y conectó con los de Mañaneros, con el señor Javier Ruiz a la cabeza. Recordemos que el comisario Villarejo era la fuente de... se ha ido, señor Vicente, ¿por qué se va? Le dije a un misionero, ¿por qué se va tan lejos de su hogar? Bueno, se nos ha ido el señor Real. Le hemos perdido. Ya volverá. Ah, mira, ya vuelve. ¿Pero por qué? ¿Qué clase de conexión tiene usted que se corta enseguida? Me ha sido muy raro, me ha tirado de golpe. O sea, no creo que haya fallado ni la conexión, así que no sé qué ha pasado, pero bueno. Bueno, recordemos que el señor Villarejo ha sido fuente de media profesión periodística, a destacar el diario El Mundo con el señor Inda Yurraiztieta, antes con el señor Antonio Rubio, también del Grupo Prisa con el señor José Antonio Hernando, con el señor la señora Terradillos en la cadena SER, y me estoy dejando a uno, el que llaman Romerito, que no me acuerdo del nombre ahora, y luego también del Interview. ¿Cómo se llama este Interview que era tertuliano de Ana Rosa? Ay, ¿cómo estoy yo de nuevo? Calabucho. No, otro, el que vino después. Uno con gordete, con barba. Ya me acordaré. Bueno, que también es de Interview y también soy muy de Mediaset, de tertuliano en programas de Mediaset. Si le ve la cara, solo le conocerá porque es un habitual. Bueno, el caso es que esos son muy fuentes de Interview constantes, ¿no? Y Ferreras, claro, Ferreras es la sexta. Entonces, lo que no se espera al señor Javier Ruiz es que el señor Villarejo fuera a dirigirse a él como lo hizo. Y yo no sé aquí quién es más cínico de los dos. Bueno, y para eso está el señor Rajoy. En directo para Mañaneros 360 han pedido la imputación de Cospedal y de su marido de la televisión española, de Javier Ruiz. Don Javierito. Han pedido la imputación de Cospedal y de su marido y también del Partido Popular como persona jurídica. Y de la Virgen del Pincho también, que le han pedido. O sea, piden de todo, de todo. Pero dígale a Javierito que a mí no me contrató el PP, como dicen, a mí no me contrató, que son mentiras. Y además, Javierito, joder, con los buenos amigos que hemos sido en el pasado, parece mentira. No, comisario, no vamos a tener diálogo en directo, pero buenos amigos usted y yo ni nos conocemos. Nunca en la vida. Usted es amigo de otros presentadores, se está equivocando usted. Si no hubiera dicho para mí esta última frase, le hubiera tenido más respeto. No, pero... señor Lamat, el respeto lo pierde cuando está cortando la intervención en directo o sea, él puede después matizar y decir, vale, pues todo lo que ha dicho es mentira o lo que sea, pero está cortando la intervención. Si se fija usted, Villarejo sigue hablando de fondo y él está aprovechando
Es que el comisario Villarejo no tiene pinganillo, no está oyendo lo que dice Javier Ruiz. Está dando, y Javier Ruiz, que se ha dado cuenta de que ha dicho algo que no le viene bien porque no se lo esperaba, ha dicho, entro en directo, ya. Pero claro, Pípame, por su parte es un momento que creo que muy negativo y que deja a Javier Ruiz en muy mal lugar. Entiéndame, o sea, no ha podido contenerse. El otro, con solo decir, Javierito, ya ha hecho que la olla a presión estalle, fíjese, o sea, que el poder que tiene a mí en ese sentido Villarejo es una cosa que no deja de sorprenderme, para ponerla a bailar en un momento a Javier Ruiz. Y Javier Ruiz hace una cosa que repito que está muy mal, que es cortar el momento informativo, que es el momento de la entrevista a Villarejo con todos los micrófonos, para él empezar a soltar su alegato que aquí ni va ni viene. No lo debería haber hecho. Pero buenos amigos, usted y yo ni nos conocemos. Nunca en la vida. Usted es amigo de otros presentadores. Se está equivocando. A mí es que si el ataque a Ferreras me parece que sobraba. No nos conocemos usted y yo, comisario. Usted intentó contactar conmigo, lo hizo a través de teléfono móvil cuando contamos una información sobre usted. Y no nos hemos tomado ni un café. No nos hemos visto en la vida. Imagen en directo. El señor Dorset, todos los odios. Pero si dice... Está diciendo algo, veo que acaba diciendo con el señor Dorset. Dorset, el que está mencionando ahora, es un empresario que estuvo vinculado a A3 Media, pero me hace gracia porque nos hemos perdido. Lo que estuve contando nos lo hemos perdido en directo. Claro. Qué mala memoria tiene Javierito, ¿eh? No. Estaba preocupado porque le hacía la competencia a Ferreras a la misma hora. Y me decía, ¿cómo le das tanta información a Ferreras y a mí me tienes seco? Absolutamente falso. Miente, Villarejo. Jamás hemos tenido esa conversación. Recordemos que no está oyendo Villarejo lo que está diciendo Javier Ruiz. Siempre te ha dicho ya, dice que miente. Ahora bien, es verdad, hay que decir una cosa, que La Sexta sacó muchas informaciones contra Ignacio González. Todo lo que tenía que ver con el ático de Marbella y tal, y se atribuye que las informaciones que tenía La Sexta se las daba Villarejo. Todo lo que tenía que ver con Ignacio González. Y puede ser que en ese momento Javier Ruiz, que está a las medidas de 4, le diga, oye, ¿por qué se lo das toda la que es la campaña con Ignacio González? ¿Por qué se la das a La Sexta y no nos das nada a 4, que es donde estaba él? Absolutamente falso. Es un embustero que además trabaja para quien trabaja. Falso lo que está contando. Absolutamente falso. Pero bueno, contado todo esto y sin vendetas personales, comisario, si usted ha estado trabajando, ¿para quién ha trabajado? ¿Cómo le das tanta información? Yo nunca he tenido esa conversación con usted, pero somos todos conscientes de con quién trabajaba usted y a quién le pasaba información y quién se la compraba sin chequearla, por muy burda que fuera, ¿verdad? Burda, ¿sabe por qué se da esa palabra, verdad? Burda es porque es el famoso audio que perseguirá a Ferreras toda su vida, de esto es muy burdo, pero tiramos para adelante. Todo esto es un alegato contra Gato García Ferreras. ¿Se acuerda usted? Que no va a contestar, porque Ferreras no tiene nada que ganar. De hecho, no le interesa nada. Ferreras no lo va a contestar nada que tenga que ver con eso. En fin, esto está siendo un día sorprendente. De todos modos, también le digo una cosa. Yo hubiera respetado más al señor Javier Ruiz si hubiera limitado a desmentir. Yo no puedo saber si es verdad lo que dice el comisario Villarejo, con lo cual puede ser, pongamos que se lo estoy inventando todo, porque como dijo una vez, me acuerdo que el señor Villarejo una vez dijo que el atentado de las Ramblas, no dijo porque es más listo que eso, insinuó que el atentado de las Ramblas había sido que al exdirector del CNI, San Roldán, se le fue la mano. Lo que estás insinuando, que el atentado de las Ramblas lo hizo el CNI. Entonces, a veces, con lo cual, hay cosas que podría ser. Sin embargo, si vas a entrar en eso, es decir, solo hay una forma en la que entres en eso, que es, para mí, que digas, yo no hablaba con él porque eran otros los de mi medio que hablaban con él. Porque una vez ya sabemos que en el Grupo Prisa había periodistas, donde él trabajaba en ese momento, durante muchos años, que interlocutaban con Villarejo y han sido hasta odios, y sabemos que uno era José Manuel Romero, que no sé antes el nombre, de la cadena SER, donde él estaba, otro era José Antonio Hernández, pero sí, todo el tema de los papeles de Gürtel, que tanto daño hizo al PP, que luego saca en portada José Antonio Jotilla en El País, hoy sabemos ya, porque lo ha reconocido el propio Jotilla, que se lo dio Bárcenas. O sea, hay que decir que Bárcenas no solo ha servido en una dirección, ha servido en varias. Entonces, como ya una vez ya sabemos eso, que tú digas, no, yo no tuve nada que ver. Hombre, si acaso me podrás convencer de que tú a nivel particular, Javier Ruiz, pero en el grupo mediático con el que estabas, y hay audios hablando con Ana Terradillos de la cadena SER, tal, al menos Ernesto Kaiser, hay audios de Ernesto Kaiser hablando con el comisario Villarejo, que es tertuliano en ese programa. Entonces, quiero decir, una vez hay tantos que hablan, ponerse yo nunca, bueno, pues yo nunca, pero gente... Señor Lamata, señor Lamata, Javier Ruiz está haciendo un ejercicio de cinismo gigantesco y le explico por qué. Porque el señor Villarejo
lo que habla es de, no, porque mi amigo Javierito y no sé qué, y cuando me pedías y no sé qué tal. Y claro, Javier Ruiz aprovecha, que lo hace muy mal, interrumpiendo y cortando la entrevista, sinceramente, que creo que ese es el primer error. Hay dos grandes errores para mí, ¿eh? Es el de cortar la entrevista a uno y el otro que usted bien ha mencionado, que es el de mencionar a Ferreras. No le hacía falta, le deje muy mal lugar el hacer, bueno, la mención velada a Ferreras. Eso es. Pero en este caso, Javier Ruiz lo que le está ocurriendo es que se mete en el charco directamente sin él estar... A ver cómo se lo explico. Vamos a ver. O sea, aquí en este caso, él evidentemente puede que no haya hablado con él, pero es que él se agarra ese clavo ardiendo. Villarejo, claro, comenta eso y él dice, no, lo que dice Villarejo, yo no he hablado con él, nunca me tomo un café. Y dice, vale. Pero es que a Villarejo lo que está expresando, lo importante de la información no es eso, no es si han hablado juntos, no sé si han compadreado, si han ido de karaoke juntos. Entiéndame, es básicamente si Javier Ruiz ha sido otra de las personas en la trama de información. Si al equipo de Javier Ruiz, a la gente que trabaja con Javier Ruiz, a la gente dirigida por Javier Ruiz le ha llegado información de Villarejo y han jugado con información de Villarejo. Es lo que está diciendo Villarejo, pero Javier Ruiz, que no es tonto, se apoya en el tema de, yo puedo decir una cosa con la mano sobre la Biblia, es una forma de hablar, que nunca me tomo un café con Villarejo. Y será verdad. Otra cosa que yo no pongo la mano en el fuego es porque no haya utilizado la información de Villarejo para, bueno, cubrir contenidos o lo que sea.